Trump acusa a Zelensky de iniciar una guerra que no podía ganar y Zelensky le responde que Trump vive en una burbuja de desinformación rusa. Había convocado una nueva cumbre con líderes europeos y con Canadá. Para Macron, las preocupaciones sobre seguridad de los europeos tienen que tenerse en cuenta en cualquier negociación. Y lo decíamos, varias conversaciones que se mantienen en paralelo. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, entre tanto está de visita oficial en Arabia Saudita. Un encuentro que Volodymyr Zelensky ha denunciado no le fue anunciado a su país y deja claro que no habrá paz si Ucrania no hace parte del proceso. ¿Ha traicionado realmente Donald Trump a Ucrania? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha optado por negociar directamente con Rusia el futuro de Ucrania, excluyendo a Ucrania y a la Unión Europea de la mesa de diálogo. En sus declaraciones del 19 de febrero de 2025, Trump fue contundente. Hoy escuché, no fuimos invitados. Bueno, han estado allí durante 3 años. Deberían haberla terminado hace 3 años. Nunca debieron haberla empezado. Podrían haber hecho un acuerdo. Estas palabras no solo generaron indignación en Kiev, sino también entre los aliados de Washington en Europa. El exvicepresidente Mike Pence respondió con firmeza. Señor presidente, Ucrania no inició esta guerra. Rusia lanzó una invasión no provocada y brutal. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué Estados Unidos, que ha sido el principal aliado de Ucrania en esta guerra, está ahora negociando con Rusia a espaldas de Kiev? La reciente reunión en Arabia Saudita, de la cual ni Ucrania ni Europa fueron invitados, ha dejado más preguntas que respuestas. Trump ha sido claro en su postura. ¿Por qué Trump ha tomado este camino? ¿Qué intereses hay detrás de este cambio estructural en la política exterior estadounidense? En este documental analizaremos la estrategia geopolítica de la administración Trump, sus implicaciones para Ucrania y Europa y los intereses económicos que subyacen a las negociaciones con Rusia. Los acuerdos de Dayton. Para entender las posibles implicaciones de la estrategia de Trump, es relevante analizar casos históricos similares como los acuerdos de Dayton que pusieron fin a la guerra en los Balcanes en 1995. En aquel entonces, la diplomacia estadounidense liderada por Richard Holbrooke logró sentar a las partes en conflicto a negociar, aunque a costa de conceder territorios a las facciones que habían cometido atrocidades. Trump ha sugerido que su plan de paz para Ucrania podría implementarse en 24 horas, pero la historia demuestra que tales acuerdos requieren meses de negociaciones, concesiones y compromisos multilaterales. Entonces, ¿qué tan realista es la propuesta de Trump? El encuentro en Riad. La reunión entre representantes de Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudita marcó un punto de inflexión. En este encuentro, del cual Ucrania y Europa fueron excluidos, Trump y Putin discutieron los términos de un posible acuerdo de paz. ¿Por qué se excluyó a Ucrania y a Europa de estas negociaciones? Reacciones internacionales. El presidente Zelensky respondió con indignación. Escuchemos. Nunca aceptaremos un acuerdo de paz en el que Ucrania no tenga voz ni voto. Mientras tanto, en Europa, líderes como Emmanuel Macron y Olaf Scholz convocaron reuniones de emergencia para discutir la nueva postura de Estados Unidos, evidenciando una creciente fractura en la alianza transatlántica. Pero, ¿qué motivaciones reales hay detrás de este cambio de rumbo de Washington? El acuerdo de los minerales de tierras raras. Uno de los puntos más controversiales de la nueva estrategia de Trump es su intento de vincular la ayuda militar a Ucrania con concesiones económicas. Según un informe de CNN, la administración Trump exigió que Ucrania entregara el 50% de sus reservas de minerales de tierras raras como compensación por la asistencia brindada durante los últimos años. Zelensky rechazó esta propuesta argumentando que no ofrece ninguna garantía real de seguridad para Ucrania. No obstante, el equipo de Trump insistió en que sin un acuerdo económico de este tipo, el apoyo de Estados Unidos podría disminuir drásticamente en los próximos meses. Pero esto nos lleva a una pregunta más amplia. ¿Ha sido siempre la política exterior de Estados Unidos un negocio más que una cuestión de principios? Análisis de las declaraciones de Trump y las contradicciones en su discurso. La retórica de Donald Trump respecto al conflicto en Ucrania ha sido uno de los elementos más controversiales de su nueva estrategia diplomática. En declaraciones recientes, Trump atribuyó a Ucrania la responsabilidad de haber iniciado la guerra con Rusia. En palabras del presidente Trump, ustedes nunca debieron haber empezado esto, ustedes podrían haber hecho un trato. Esta afirmación, que sorprende a aliados y genera indignación en Kiev, contrasta radicalmente con la versión histórica en la que fue Rusia quien, en febrero de 2022, lanzó una invasión a gran escala contra Ucrania tras años de tensiones acumuladas. Sin embargo, un análisis más detenido revela que el discurso de Trump contiene contradicciones notorias. Mientras
En algunas declaraciones acusa a Zelensky de ser un dictador sin elecciones y de haber incurrido en una irresponsabilidad que le cuesta a Ucrania su soberanía. En otros momentos parece moderar sus críticas. En un artículo del New York Times se evidencia esta dualidad al destacar que Trump, pese a culpar a Kiev por la iniciación del conflicto, se presenta a sí mismo como el artífice de una posible paz, calificándola de acuerdo que, de haber sido implementado antes, habría evitado el derramamiento de sangre. Además, en un contexto de intensas negociaciones con Rusia, la exclusión de Ucrania de la mesa de diálogo adquiere un matiz paradójico. Por un lado, Trump insiste en que la responsabilidad de terminar la guerra recae en Kiev y por otro, sus acciones apuntan a reorientar la estrategia diplomática de Washington hacia una negociación directa con Moscú. Como se explica en un análisis de CNN, busca redefinir las esferas de influencia en Europa y en el proceso poner de relieve los costos económicos de mantener una postura de confrontación prolongada. Este doble discurso ha sido objeto de duras críticas. El ex vicepresidente Mike Pence, por ejemplo, comentó en redes sociales: «Señor presidente, Ucrania no inició esta guerra. Rusia lanzó una invasión brutal e injustificada». Asimismo, figuras dentro del Partido Republicano, como el senador Tom Tillis, han advertido que la adopción de una postura que minimiza la agresión rusa puede socavar los fundamentos de la seguridad global y el compromiso con la defensa de la democracia. El contraste entre lo que Trump dice y lo que en la práctica se está haciendo en la política exterior ha dado lugar a lo que algunos analistas denominan los tres Donald Trump: el Trump de los titulares sensacionalistas que culpa a Ucrania de iniciar la guerra, el Trump moderado en algunas intervenciones oficiales que reconoce la necesidad de negociar una salida del conflicto, el Trump pragmático cuyo accionar apunta a transformar el conflicto en una oportunidad económica para Estados Unidos, reorientando la estrategia hacia beneficios comerciales y contractuales con multinacionales norteamericanas. La ambigüedad en su discurso no es casualidad. En un clima marcado por la polarización mediática, Trump ha recurrido a recursos retóricos que combinan la ironía y el humor, elementos que, si bien aportan una apariencia de desenfado, también desarman la claridad de su mensaje. Tal como observa un informe de BBC, sus afirmaciones sobre un supuesto 4% de aprobación de Zelensky contrastan con encuestas recientes que sitúan su apoyo en torno al 57%, evidenciando una manipulación de cifras para justificar una agenda de negociación que en realidad pretende reestructurar la dependencia económica de Ucrania. Pero, ¿cómo afectará la exclusión de Ucrania de las negociaciones la percepción de traición en Kiev y su estrategia para mantener la soberanía nacional? ¿Traición o realismo estratégico? Mientras Washington se reconfigura en su estrategia, la reacción de Ucrania y la Unión Europea ha sido intensa y diversa, oscilando entre sentimientos de traición y la necesidad de adaptarse a una nueva realidad geopolítica: la perspectiva ucraniana. El presidente Volodymyr Zelensky ha sido uno de los más vociferantes en expresar su descontento. Tras ser excluido de las negociaciones en Arabia Saudita, Zelensky calificó la situación de una traición imperdonable y advirtió que su país no aceptaría un acuerdo de paz que no incluyera garantías de seguridad adecuadas. Como se indica en un artículo del New York Times del 20 de febrero de 2025, Zelensky enfatizó que sin su participación activa, cualquier acuerdo derivado de las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia carecería de legitimidad y pondría en peligro la soberanía de Ucrania. Además, expertos en seguridad y analistas políticos han advertido que la exclusión de Kiev en la mesa de negociación es una estrategia que busca debilitar el compromiso internacional con la defensa ucraniana. Según un informe de la BBC, la narrativa de Trump, que sugiere que Ucrania inició la guerra, es una reinterpretación distorsionada de los hechos, lo cual genera un sentimiento de traición en la población ucraniana, que ya ha sufrido enormes pérdidas humanas y materiales durante el conflicto. Ahora, ¿cómo responderá la Unión Europea a la creciente fractura entre sus miembros y la nueva estrategia de Estados Unidos? La respuesta de la Unión Europea. Mientras la administración Trump redefine su política exterior, la Unión Europea enfrenta una crisis de confianza y unidad en torno a su papel en el conflicto ucraniano. Líderes europeos han criticado con dureza la postura estadounidense, denunciando que la estrategia de Trump debilita a Ucrania y deja a Europa en una situación de vulnerabilidad ante Rusia. El presidente francés, Emmanuel Macron, fue uno de los más tajantes en su respuesta. Europa debe reafirmar su autonomía estratégica y dejar de depender de los cambios de humor en Washington. Por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz advirtió que la decisión de Trump de negociar directamente con Rusia erosiona
cuestiona la credibilidad de Occidente como bloque democrático. En la misma línea, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, enfatizó que cualquier acuerdo de paz que excluya a Kiev es inaceptable y socava la seguridad de Europa. A pesar de las declaraciones de indignación, los hechos revelan una Unión Europea fracturada. La falta de consenso interno sobre cómo responder a la nueva política estadounidense ha dificultado la formulación de una estrategia efectiva. Mientras Francia y Alemania insisten en la necesidad de reforzar las sanciones contra Rusia, países como Hungría y Eslovaquia han mostrado una actitud más conciliadora con Moscú, lo que evidencia una falta de cohesión dentro de la Unión Europea. Además, la dependencia energética de Europa respecto a Rusia sigue siendo un factor clave en la ecuación. A pesar de las sanciones impuestas tras la invasión de 2022, algunos países europeos continúan comprando gas y petróleo rusos a través de intermediarios, lo que dificulta la aplicación de una política de aislamiento total contra Moscú. ¿Qué impacto tendrá la nueva estrategia de Washington en la estabilidad económica global? El impacto económico. La estrategia de Trump no solo tiene implicaciones políticas y militares, sino que también afecta el panorama económico global. La Casa Blanca ha dejado en claro que cualquier apoyo a Ucrania deberá estar condicionado a beneficios económicos concretos para Estados Unidos. La reconfiguración del mercado energético global. Otro aspecto clave es el impacto de esta nueva política en el mercado energético. La estrategia de Trump busca reducir la dependencia de Estados Unidos de las importaciones energéticas, promoviendo acuerdos con Rusia para garantizar el acceso a petróleo y gas en condiciones favorables. Esto ha generado fricciones con la Unión Europea, que sigue apostando por sanciones energéticas como mecanismo de presión contra Moscú. El resultado de esta disputa podría tener repercusiones globales, afectando los precios del petróleo y del gas, así como la estabilidad de los mercados financieros internacionales. ¿Qué lecciones históricas pueden ofrecer una perspectiva sobre las posibles consecuencias? Lecciones del pasado. Para entender el actual panorama es útil analizar situaciones históricas similares en las que Estados Unidos ha modificado drásticamente su política exterior en función de intereses económicos y geopolíticos. La doctrina Nixon y la apertura a China. Un claro paralelo se encuentra en la decisión de Richard Nixon de abrir relaciones diplomáticas con China en la década de 1970. En aquel momento, Washington abandonó a Taiwán como su principal aliado en la región y optó por establecer vínculos con Pekín con el fin de contrarrestar la influencia de la Unión Soviética. De manera similar, la política de Trump hacia Rusia parece buscar una fragmentación del eje Moscú-Pekín, promoviendo acuerdos económicos con el Kremlin a costa de sus aliados tradicionales. Otra comparación histórica recurrente es la de los acuerdos de Múnich de 1938, en los cuales las potencias occidentales cedieron a la presión de Adolf Hitler y permitieron la anexión de Checoslovaquia con la esperanza de evitar un conflicto mayor. Algunos analistas advierten que un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia que permita a Moscú mantener el control sobre territorios ucranianos podría convertirse en un error similar. ¿Cómo podrían los escenarios históricos prefigurar los posibles desenlaces del conflicto en Ucrania? Escenarios futuros y perspectivas globales. El conflicto en Ucrania y la nueva política de Estados Unidos presentan múltiples escenarios posibles que resumiremos en tres. 1. Acuerdo de paz con concesiones territoriales. Si Trump avanza con su estrategia, es posible que se negocie un alto el fuego en el que Rusia mantenga el control de Crimea y del Donbass. Esto generaría un precedente peligroso sobre la inviolabilidad de las fronteras europeas. 2. Rearme de Europa y mayor autonomía militar. La falta de confianza en Washington podría acelerar los esfuerzos europeos para desarrollar una capacidad de defensa autónoma, reduciendo su dependencia de Estados Unidos y promoviendo iniciativas como el ejército europeo. 3. Estrategia de contención y guerra prolongada. Si Ucrania se niega a aceptar un acuerdo desventajoso, el conflicto podría prolongarse indefinidamente, con Kiev buscando apoyo adicional de Europa y otras potencias occidentales. Entonces, ¿cómo influirán los posibles escenarios futuros en la credibilidad de Estados Unidos como garante de la seguridad internacional y en la estabilidad de Europa? Conclusiones finales. La reconfiguración de la política exterior estadounidense bajo Trump ha cambiado radicalmente la dinámica del conflicto en Ucrania. La negociación directa con Rusia, la exclusión de Ucrania y Europa de la mesa de diálogo y la priorización de beneficios económicos sobre consideraciones estratégicas han generado incertidumbre y preocupación a nivel global. Si bien Trump ha justificado su política en términos de pragmatismo y eficiencia, sus acciones podrían tener consecuencias de largo plazo, debilitando la credibilidad de Estados Unidos como garante de la seguridad internacional y afectando la estabilidad de Europa. Así que nos queda preguntarnos,
¿Podrá Europa asumir un papel más activo en su propia defensa? ¿Aceptará Ucrania un acuerdo que legitime la ocupación rusa? ¿Hasta qué punto la estrategia de Trump afectará las relaciones de Estados Unidos con sus aliados tradicionales? El desenlace de esta crisis marcará un punto de inflexión en la política internacional y definirá el papel de Washington en un mundo cada vez más multipolar. El futuro de Ucrania y las relaciones internacionales dependerán de las decisiones que tomen los líderes globales en los próximos meses, así que suscríbete para que no te pierdas nuestro próximo documental donde analizaremos los eventos más importantes en la política internacional, solo acá en Analiza Noticias. ¿Quieres saber sobre la guerra comercial de Estados Unidos y México? Acá te dejo este otro documental.